¿Cómo está mi amado hermano? Dios te bendiga. Muy buenos días. La paz del Señor está en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Vamos a quedarnos con la palabra que me quedé ayer en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Me llama la atención en esa parte. Quisiera para que también ustedes entiendan un poquito de la palabra de Dios. Vemos en este mensaje del versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Samuel, dice claramente que Samuel no había conocido aún a Jehová. Y eso me llama a mí bastante la atención. Entonces, hay veces que cuando yo no conocía de Dios, solamente era de boca y no conocía tampoco el Espíritu Santo que venía hacia nosotros. Entonces tenemos esa, como quien dice, la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Y en este aspecto, cuando yo tampoco conocía, yo conocía, solamente seguía del mundo, o sea, seguía las tradiciones de mis padres. Y entonces uno sigue las tradiciones, pero uno no coge la Biblia a leer qué hay ahí, qué está escrito. Y entonces no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Claramente vemos también que nos dice también en su palabra mismo nos dice, en su palabra mismo nos dice que no, nosotros perdemos por falta de conocimiento. Y es verdad, nosotros nos perdemos porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Recordando cuando el eunuco iba en la carreta y leyendo Isaías, y le pregunta una voz, le decía, ¿comprende lo que estás leyendo? Y él dice, nadie me ha enseñado, por eso es que no comprendo. Y entonces así mismo somos nosotros, que nadie nos enseña y entonces no tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial para que sea Él guiándonos, Él abriendo el entendimiento y pidiéndole sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto, para que Él nos dé ese conocimiento que queremos aprender, queremos conocer más de Él, queremos conocer su pisada. Entonces queremos seguir esa pisada de Jesucristo. Así es, mi amado hermano. Por eso que hay que seguir instruyéndonos para poder entender y comprender más de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, mi amado hermano. Por eso dice su palabra, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todos aquel que cree, al que cree, como dice, como al judío primeramente y también al griego. Entonces, claramente el Señor quiere salvarnos a todos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere salvarnos. Y por eso que nos ponen a muchas personas como instrumento del Señor. Muchas personas somos instrumentos del Señor. Yo soy un instrumento del Señor. No lo hagas por este pecador, sino hazlo por la palabra de Dios que vas a recibir, porque soy, estoy haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad, porque mi voluntad es pecaminosa, es la voluntad del Señor. Así es, mi amado hermano. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti. También pidiéndote perdón por aquellas miradas, por aquellas falsedades, por aquellas mentiras o por aquellas palabras mal dichas, Señor mío, que seas tú perdonándome, Señor, que seas perdonando por aquellas ofensas, por aquellas miradas, por aquellas palabras que he dicho mal, Señor. Que seas perdonándome, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, poderoso, porque reconociendo que somos pecadores y soy un pecador más, Señor. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, pidiéndote perdón para poder leer tu palabra, Señor. Gracias por escogerme un día más, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Señor, límpiame toda mi mente, mi corazón, límpiame, Señor, cada día, Señor, leyendo tu palabra, porque tu palabra dice en San Juan capítulo 14, capítulo 15, verso 3 dice que por la palabra ya estamos limpios. Si seguimos leyendo con tu palabra, Señor, tu palabra, seremos limpios, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Tu palabra dice también, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así es, mi Señor. Tu palabra nos dice que tenemos que esforzarnos, seguir y no desmayarnos en tu camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor mío.
Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Una vez más, dándole gracias a Dios. Vemos claramente, nos vamos a los libros de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Samuel no había conocido aún a Jehová. Vemos claramente que dice el testimonio del Espíritu en el corazón de los creyentes. Pasan a veces desapercibidos, por lo que pierden el consuelo del que hubiese podido disfrutar, como también pasa desapercibido las mociones del Espíritu en la conciencia de los pecadores, con que se pide el beneficio de las convicciones de Samuel. Se fue hacia Elí por segunda, tercera vez, diciendo, con toda seguridad, ¿para qué me llamaste? Claramente, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, no conocemos cuando Dios nos habla, no conocemos, y vemos claramente que Él por tercera vez y cuarta vez se levanta, no conociendo la voz de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que en el versículo 6 dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Vemos en el 6 que se volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jehová, dice en el versículo 8, dice, Jehová pues llama la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo nosotros somos llamados, pero hay veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Vemos claramente que hemos leído el capítulo 3, versículos 6, 7, 8 y 9, hemos leído para entender y comprender. Vemos claramente que cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros ignoramos toda esta palabra, ignoramos porque no entendemos, no comprendemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos anuncia, el Espíritu Santo es el que nos conmueve, el que nos levanta, Él es el que nos hace. La mayoría es parte de nosotros que en veces nos dejamos ganar por la carne, pero si estamos preparándonos espiritualmente, tenemos que ganar. Tenemos que dejar atrás la carne y ponernos en el Espíritu. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente que le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuanto creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vemos claramente que no habían conocido el Espíritu Santo. Vemos claramente en Hechos, vamos a los libros de Hechos, capítulo 19, versículo 2, nos habla claramente. Vemos que nos dice nuestro Padre Celestial. Creían en el Hijo de Dios, pero Pablo le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Como si dijese, no conocéis por medio de señales extraordinarias. Es una pregunta que cada profesante de la fe cristiana debería hacerse. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Son mis obras fruto del Espíritu? Esto andando conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Bendito sea el nombre. Ellos confesaron su ignorancia en esta materia. Del versículo 2 que habían dicho, recibiste el Espíritu Santo y cuando creíste como si dijese no conocéis. Vemos que
Ahí ellos no conocieron el Espíritu Santo, ellos no sabían ni siquiera que había resucitado el Señor, ni siquiera cuando hubo en Pentecostés el Espíritu Santo, cuando llegó, tampoco ellos no tenían conocimiento de ellos. Y vemos también que dice, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Esto no significa que ignorase la existencia del Espíritu Santo, sino la efusión del Espíritu de acuerdo con la profecía mesiánica. Entonces Pablo le preguntó qué bautismo había recibido y haber sido bautizado como creyente en Cristo y no tener el sello del Espíritu Santo. Era inconcebible. Ellos responden que había recibido el bautismo de Juan. Cuando nosotros nos bautizamos, a veces nos bautizamos por emociones, pero no creyendo, no teniendo esa fe. Y nosotros tenemos que tener esa fe y creer y seguir constantemente el camino del Señor. Pero ¿qué hace que te bautices y te separas de Dios y sigues tu otro camino, que es el mundo? Entonces nunca vas a tener el conocimiento de la palabra de Dios, nunca vas a crecer espiritualmente. Claro, vas a ignorar todas las cosas que cuando vas a escuchar de lo que hable el pastor o un predicador, vas a ignorar porque no vas a entender. En cambio, cuando tú sigues, te bautizas, sigues el camino, vas a entender todo lo que te van a hablar. ¿Por qué? Porque ya es por el Espíritu Santo, ya no es por carne, sino por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En el bautismo de Juan era por tanto cosas buenas, pero incompleta. Era una preparar el camino como el pórtico por el cual se pasa a la casa donde uno va a residir. Ellos entonces recibieron agradecidos las enseñanzas de Pablo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque no habían estado con contactos antes con otros discípulos como Priscila o Aquila. Asimismo, Apolo es un ministerio que el texto sagrado nos da. Vemos que Pablo le confiere los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Habiéndole impuesto Pablo las manos, el signo de identificación que vino sobre ellos es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso el Señor. Vemos que ahí nos habló también nuestro Padre Celestial acerca del Espíritu Santo. Vemos también que dice en el versículo 19 de Hechos, capítulo 19 de Hechos, vemos el versículo 2 que dice, le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuanto creíste, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Indica que no solo habían enterado del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Por lo tanto, no sabían mucho de la vida ni del ministerio de Jesús y seguramente tampoco de su muerte y su resurrección. Vemos como el versículo 18 de Hecho también nos habla. En el capítulo 18, versículo 25 nos dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente los concernientes al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo las sinagogas, pero cuando le oyó Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él no conocía, solamente conocía el bautismo de Juan, pero cuando Priscila dice claramente que Priscila y Aquila le llamaron aparte, no les dijeron así frente a frente, sino le llamaron aparte, no delante del público, para darle más palabras, para darles más conocimiento acerca de Jesucristo. Entonces ahí es cuando nosotros
nos preparamos, cuando nosotros nos instruimos en el camino del Señor. Pero si no tenemos conocimiento, ¿qué vamos a poder hablar? Si no tenemos el conocimiento de lo que de Jesucristo, no vamos a poder hablar. Entonces tenemos que instruirnos, tenemos que seguir caminando, buscando más el crecimiento del Señor. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos llama, es el que nos levanta, es el que nos conmueve para seguir adelante en el camino del Señor. Así es, mi amado hermano, vemos claramente que nos habla aquí. Todo indica que había mudado de Palestina y Efeso antes que Jesús comience su ministerio, como siguiéndole de Juan. Debe haber conocido su mensaje de que el Mesías traería el Espíritu. Vemos claramente en Lucas capítulo 3, versículo 16. Bendito sea grande, maravilloso el Señor. En Lucas capítulo 3, versículo 16 dice, respondiendo Juan diciendo, todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claramente recordando ese mensaje que Juan el Bautista mismo lo dice claramente en el Lucas capítulo 3 versículo 16 dice, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos ahí claramente que nos habló. Vemos también, recordemos que Pablo, recordemos de Pablo, el ministerio de Pablo, bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 9 de Hechos, vemos de Saulo que él seguía a las iglesias, seguía a los cristianos, lo mataba, pero porque no tenía el conocimiento de verdad. Por eso dice claramente su palabra, dice que nosotros nos perdemos por falta de conocimiento, o sea, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Fácilmente caemos en la red del enemigo y creemos todo lo que el hombre habla, pero no buscamos y leemos la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? ¿Qué hay ahí? ¿Qué habla de Jesús? Y habla mucho de Jesús, habla de su muerte y su resurrección y también habla de la salvación y la vida eterna. Por eso Jesús mismo dice claramente en San Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente recordando, en ningún otro hay salvación porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En Hechos capítulo 4, verso 12 también nos habla claramente que en ningún otro hay salvación. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay nadie, no hay que nadie interceda por nosotros, solamente Jesucristo intercede por nosotros. Él es el único que intercede, Él es nuestro abogado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la historia de Saulo. Saulo respiraba aún amenazando de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, al fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevando por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía, a quien el Señor dijo en visión, Ananía, y él respondiendo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él oró y en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y al momento les cayeron los ojos como escama y recibió al instante la visión y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que él no conocía al Señor, pero tuvo que aparecerse, así como nos apareció a algunos de nuestros hermanos que estamos en Cristo, nos apareció y nos tocó nuestro corazón y vemos el camino ahora que seguimos el camino del Señor. Y así mismo, mi amado hermano, no esperes el llamado, sino busca al Señor también, busca para que puedas también aprender de las cosas divinas, de las cosas de nuestro Padre Celestial, de las cosas de espirituales. Así es, mi amado hermano. Busca del Señor porque el Señor es el que nos va a salvar, es el que nos va a salvar y nos va a dar la vida eterna. Claramente dice su palabra mismo, lo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre. Él nos dará la vida eterna, pero si buscamos el crecimiento de nuestro Padre Celestial, de buscar lo espiritual, ya no buscar la tierra, no buscar lo que hay aquí en la tierra, buscar todo lo que está lo celestial, lo que está arriba, lo que está en el cielo, mi amado hermano. Dice que ya nosotros no debemos buscar lo que está aquí en el mundo. Ya nosotros tenemos que alejarnos del mundo, buscar más lo espiritual. Y eso es lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Cada día nos habla, sino que tenemos que nosotros pedirle sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto para poder entender y comprender lo que nos habla cada día. Así es, mi amado hermano. Hay veces nosotros no entendemos. A veces nosotros no entendemos, pero el Señor, si nosotros le pedimos que nos ayude, que nos haga entender de la palabra que cada día nos habla, Él nos va a ayudar a hacer entender. Así es, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestro corazón. Le vamos a darle gracias al Señor. Que Dios me lo guarde a usted que está participando en el video y en el audio. Sea Dios guardándolo, su salida y su entrada. Sea Dios protegiendo a su familia también. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este alimento espiritual que nos das cada día, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender de tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir más el pensamiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Saca todo lo malo de nuestras vidas, Señor. Saca todos los malos pensamientos, saca todos los malos que hay en nuestro corazón, el orgullo, braveza, terquedad, odio, resentimiento,
idolatría, fornicación, adulterio, Señor, saca todo eso, lo malo de nuestra vida, Señor, límpianos, Señor, cada día, cada momento, Señor, límpianos, Señor, porque tu palabra mismo dice claramente que por la palabra ya estás limpio, Señor, pero así mismo límpianos, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén, gloria a Dios, vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano, Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor.